día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Esta historia es la de un joven que a Jesús le preguntó: para seguir tu camino, ¿qué es lo que debo hacer yo? Jesucristo dulcemente enseguida él contestó: cumple con los mandamientos que ya Dios les prescribió. Ve y vende tus riquezas y a los pobres dáselo. El joven entristecido con su dinero se marchó. Lucas 18. Algunos evangelios lo han puesto como aparece a veces como un joven rico, como el joven rico aparece en otros evangelios, pero aquí aparece como un dirigente de los judíos, un jefe de los judíos, evidentemente algún fariseo o miembro del Sanedrín muy joven, que se acercó a Jesús, ¿no? Y recuerdan el pasaje, lo recordarán enseguida a medida que lo vayamos leyendo, pero vamos a estar meditando en él también. Entonces, Lucas capítulo 18 dice así: Lucas, uno de los jefes de los judíos preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este dignatario, este joven, este líder respondió: todo eso lo he guardado desde mi adolescencia. ¿No? O sea, recuerden que el niño judío es enseñado en la sinagoga y a los 13 años cuando se celebra una fiesta y pasa a ser hijo de la ley, ¿no? Entonces él evidentemente fue criado de esta manera, ya que también llegó a ser miembro del Sanedrín, un dirigente de Israel. Entonces dice: todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, ¿no? Un muchacho evidentemente que seguía la ley y la palabra. Pero al escuchar estas palabras, Jesús le dijo: aún te falta algo. Vende todo lo que posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve aquí y sígueme. Y cuando el hombre oyó esto, dice la palabra que se entristeció mucho y se fue porque era muy rico, ¿no? Y Jesús, viéndolo triste, le dijo: qué difícil que le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y los que estaban escuchando preguntaron, ¿no? Pues en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Pedro le dijo entonces: tú sabes que nosotros hemos dejado nuestras cosas para seguirte. Y Jesús le dijo: les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo venidero la vida eterna. ¿No? Esto no quiere decir que nos tenemos que ir todos de casa ahora, ni nada por el estilo, pero acá encontramos en este pasaje, podríamos decir así, tres participantes. El primero, comienza el pasaje hablando del muchacho que se acercó a Jesús. Jesús sería el segundo participante, y en tercer lugar Pedro, ¿no?, que después le pregunta a Jesús. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó algo hace poco, llenando unos formularios. Entonces me metí en la página, lleno todos los datos, cuando voy a enviar el formulario, me sale falta el teléfono. Entonces tengo que ir arriba otra vez, ponía el teléfono. Después no me agarraba el captcha, ¿vio? Eso que dice que no soy robot, que ponen al final y usted tiene que poner que no es un robot y le da salida al formulario. Y no me tomaba eso. Salí de la página, volví a llenar todo. Falta, me decía, el código postal del lugar a donde tiene que ir. Faltaba algo así. Y con este muchacho pasa lo mismo. O sea, a mí me daba un poco, me frustraba, porque dice, ¿cómo? Cada vez que lleno esto siempre me falta algo. A veces pasa, decía, como cuando alguien va a buscar un trabajo, ¿no?, y le hacen llenar el formulario y la gente lo lee, dice, sí, está bien, pero acá nosotros necesitamos que usted también haga, le falta algo. Y a este muchacho también, ¿no? Es muy interesante. O sea, él había guardado la palabra de Dios desde joven, iba a la iglesia todas las semanas, seguramente cantaba, ofrendaba, obedecía todo lo que el Señor decía, pero cuando va a Jesús, ¿no?, Jesús le dijo, está bien, está fabuloso todo esto que haces. No cometas adulterio, no robás, no mentís, no matás, honrás a tus padres, o sea, tenés una visión hacia Dios, hacia tu prójimo, ¿no?, hacia tu familia, hacia la iglesia. Y dice, está perfecto, dice Jesús, pero te falta algo. Acá está la cosa, ¿no? Pero te falta algo. Y esto me hizo pensar en estos días. Leía esto y leía también un comentario de un amigo, estábamos compartiendo sobre este texto. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, o que quizás Jesús nos hace en esta mañana, es decir, bueno, vas a la iglesia, te conectas en el Zoom también, hablas con los hermanos, estamos todos juntos, es una bendición, pero te falta algo. Y uno empieza a pensar, Señor, ¿qué me falta? Señor, ¿qué falta que te entregue? ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar para crecer como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios? ¿No? Porque siempre, hasta mientras estemos en este mundo, vamos a necesitar de alguna manera ir entregándonos al Señor, ¿no?, cada día, cada momento. Y el Señor nos llama la atención a esto. O sea, cumplimos, estamos, somos bendecidos, cumplimos con todo lo que el Señor nos pide, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, cantamos. Pero el Señor nos pregunta en esta mañana, o nos dice, te falta algo todavía. Y qué bueno tener esta mirada retrospectiva, esta mirada hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué nos falta, entre comillas, qué nos falta vender? ¿No? ¿De qué nos falta deshacer? ¿No? Quizás pueden ser cosas de nuestro carácter, nuestro criterio. Muchas veces nuestro criterio predomina por sobre la palabra de Dios todavía, ¿no? Y
Después, cuando algunas cosas no salen como nosotros pensamos, decimos, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué cosa en esta mañana podríamos pensar nosotros nos falta todavía dar? Nos falta todavía entregar de nosotros, ¿no? Jesús fue bien claro, le dijo, una cosa te falta. ¿Y por qué me llamó la atención esto? Miren, de este joven o de este hombre, ¿usted sabe cómo se llama? Yo no. ¿Usted sabe lo que hizo después? Yo no. ¿Usted sabe lo que le pasó el resto de su vida? Yo no. Pero Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Hemos dejado nuestras cosas para seguirte. ¿Usted sabe lo que hizo Pedro después que Jesús ascendió? Sí. ¿Sabemos lo que hizo Pedro en el libro de los Hechos? Sí. ¿Sabemos lo que pensaba Pedro cuando escribió sus cartas? Sí. ¿Sabemos cómo murió Pedro? Sí. Él y todos los apóstoles, los 12, que dejaron todo para seguir a Jesús, hasta hoy sus vidas, inspiradas por el Espíritu Santo, nos siguen enseñando y hablando. Qué interesante. Uno dijo, se fue triste, no quiso entregar, no quiso completar eso que le faltaba. Y nosotros, dice, nosotros pero entregamos todo, Señor. Y si el Señor fue usando esas vidas, y estamos sentados acá muchas veces, quizás porque si bien el Señor es el que nos salva, ¿no? Pero a cuántos de nosotros quizás no fue un pasaje de Pablo lo que nos tocó, ¿no? O un pasaje de Pedro, o de los evangelios, ¿no? De los que escribieron los evangelistas. ¿De cuántas veces una frase que han escrito estos hombres inspirados por el Espíritu Santo nos han sacudido, que son los que dejaron todo? Y a veces preguntamos, ¿por qué, Señor, nos cuesta a veces llevar fruto? Y fruto que permanezca. ¿Hay algo más que todavía tengo que entregarte? ¿No? Por eso el Señor decía, ¿no? Dice, te falta algo todavía. Lo conocía, así como nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso el desafío de esta mañana, por un lado, es este, ¿no? Buscar en nuestro corazón, en oración, Señor, ¿qué más que puedo vender, como decimos, vender entre comillas, ¿no? Y dártelo y venir y seguirte después? ¿De qué otra cosa me tengo que despojar? ¿No? Y yo creo que lo primero quizás no son cosas materiales en primer lugar, aunque quizás para alguien sí, ¿no? Hay gente que por ahí usted ve gente que lava el auto los domingos y el domingo prefiere lavar el auto antes que ir al culto, no sé, qué sé yo, es un ejemplo, ¿no? O sea, gente que prefiere hacer cosas en su casa en vez de ocupar el tiempo del Señor en el Señor. O sea, ¿qué otra cosa tengo que dejar? ¿Qué otra cosa tengo que dejar de mí mismo? ¿De qué otra cosa más me debo despojar para el Señor luego venir y seguirte libremente? Porque lo que pasa es que estas cosas no nos dejan seguir al Señor en libertad. No nos dejan seguir al Señor porque son cosas que muchas veces nos importan mucho y ocupan nuestra mente, ¿no? Tipo, voy a la iglesia pero dejé casa, y si entra alguien y estamos con la cabeza acá o con la cabeza en otras cosas, ¿no? O en lo que vamos a hacer al otro día. Una cosa te falta, dice el Señor. No es mucho, es una cosa, ¿no? Y nos desafía a buscar esa cosa, nos desafía a deshacernos de aquello que nos impide el seguimiento de Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, unos saduceos vinieron a hablarle a Jesús respecto a la resurrección, ¿no? Y decían que no había resurrección. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús les habla y les dice en el versículo 24: ustedes están en esto muy equivocados al no conocer las Escrituras ni tener idea del poder de Dios. Y este fue otro texto que me tocó esta semana.
Por un lado, el Señor pidiéndonos y diciéndonos, te falta todavía, no llegaste, no te conformes, todavía tenés que despojarte de alguna otra cosa más para seguirme en libertad. Y una vez te dice, bueno, Señor, pero yo te di todo, yo ya está, yo ya ahora me muevo bien. No, dice el Señor, no, te equivocás al no conocer las Escrituras y el poder de Dios. O sea que Él mismo nos lleva a la palabra muchas veces, porque nosotros le respondemos al Señor, muchas veces nos peleamos con el Señor, discutimos con el Señor, no le hacemos caso al Señor, ¿no? O quizás estamos en una situación de nuestra vida donde necesitamos dirección, una respuesta, un consejo, que el Señor nos hable. Y Jesús nos dice, vayan a las Escrituras. Si ustedes no saben qué más te falta, qué más querés entregar a Él, andá a la Escritura. Y dice, porque si no te vas a equivocar, como le decía a estas personas. Ustedes se equivocan si no conocen las Escrituras. Por eso necesitamos que cada uno de nosotros salgamos transformados. ¿De qué nos sirvió este año, o estos 2 años de estar trabajando de esta manera? Tiene que habernos servido para crecer en el conocimiento de Dios, para ejercer nuestra faceta de testigos de Dios, de testigos del Señor, y volver a celebrarle culto, invitando a aquellos que quizás les hemos enviado WhatsApp o les hemos enviado mensajes para que vengan a la casa del Señor, ¿no? Así que 2 cosas para esta semana. 1, preguntarle al Señor qué es esa cosa que te falta todavía entregarle. Y la segunda tarea, andar a las Escrituras. Andar a las Escrituras. Porque Jesús dice que en ellas tenemos la posibilidad de no equivocarnos. Dice, ustedes, Él les dice, están en esto muy equivocados al no conocer las Escrituras ni tener idea del poder de Dios. Como decía en el primer pasaje, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y acá nos dice, pero ustedes no tienen ni idea de lo que es el poder de Dios. Y esta es la iglesia que nosotros necesitamos. Es la iglesia que queremos construir, que yo quiero que ustedes quieran construir juntamente con nosotros. Una iglesia donde se manifieste el poder de Dios para bendición, para salvación, para transformación, crecimiento, comunión, sanidad, ¿no? Y que a su vez sea una iglesia que conoce la palabra de Dios y experimenta el poder del Señor. Así que le digo que en esta mañana este es nuestro desafío. Esto es lo que quería compartirle con ustedes. En el cielo, ¿dónde está la eternidad? No en la tierra que se pudre, es materia y nada más. Ten cuidado, joven rico, porque equivocado estás. Más tesoros en el cielo, ¿dónde está la eternidad? No en la tierra que se pudre, es materia y nada más. Ten cuidado, joven rico, porque equivocado estás.